Pedirles que abran su Biblia, Romanos 3, versículo 23. Vamos a escudriñar lo que la palabra del Señor nos enseña. Gracias. Ahí está bien. Ahí está bien, gracias. Entonces el tema de esta noche es qué tan grave es el pecado. No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez, pero normalmente las personas no hacen esas preguntas en su vida, ¿verdad? Entonces, este es el tema que quiero desarrollar esta noche. ¿Qué tan grave es el pecado? ¿Se ha preguntado usted qué tan grave es el pecado para su vida? Que en realidad nosotros no nos damos cuenta de qué tan grave es, y por lo mismo pues no podemos terminar de entenderlo y de resolverlo, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a Romanos 3, versículo 23. Amén. ¿Lo tiene? Este es un versículo muy conocido, así que le voy a pedir que lo lea a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos guíes a través de tu Santo Espíritu esta noche, que nos des tu gracia, tu sabiduría, Señor, tu revelación y tu entendimiento, Señor, que son necesarios para cada uno de nosotros para que podamos entender y recibir la vida que tú tienes en tu palabra, Señor. Te bendecimos en este momento. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que nos des toda tu bendición a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. Esta es una pregunta que los creyentes debiésemos hacernos. ¿Qué tan grave es el pecado para mí? ¿Qué tan grave es el pecado para nosotros, verdad? Pero no lo hacemos, o sea, no es una pregunta que alguien se haga constantemente. Es que la gente tiene varias formas de entender el pecado, pero no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Usted incluso oye a los predicadores hablar del pecado, pero en realidad incluso muchos predicadores no logran entender profundamente el pecado. Igual que piensan del problema espiritual, el pecado creen que es algo superficial, que es algo sencillo, pero el pecado es muy grave. Es muy grave, a tal grado es grave que produce muerte. Donde hay pecado, hay muerte. Esto así, ya sea que usted lo sepa, que a usted le guste o que no le guste, que usted quiera creerlo o que no quiera creerlo, el pecado produce muerte. Esto es así. No hay otra postura, no hay otra condición delante de la Biblia. Donde hay pecado, hay muerte. El pecado es la punta de la muerte, o sea, siempre va delante de la muerte. Antes de que venga la muerte, hay pecado, porque lo que produce el pecado es la muerte. Así que el pecado es la punta, es lo que va delante o es lo que va antes de la muerte, ¿verdad? Es así. Después viene la muerte. Primero es el pecado, después viene la muerte. Hay muchas personas bondadosas en el mundo, claro que las hay. Tal vez usted sea una de esas, pero en realidad, aunque hay muchas personas bondadosas en el mundo, la Biblia sigue diciendo, Romanos 3:23, que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nos damos cuenta qué tan grave es este pecado que nos separó de la gloria de Dios, que nos separó de la presencia de Dios, que nos separó de la bendición de Dios y que produjo muerte en nosotros. Y aunque no lo querramos reconocer, esta es nuestra condición al estar separados de Dios. Aunque nos esforcemos, no podemos volver a Dios. Podemos ser muy buenas personas, pero eso no nos permite volver a Dios. Aun cuando pudiésemos dejar de hacer todo lo malo que hay en nosotros, todo lo que la gente dice que es malo en nosotros, aun cuando pudiésemos dejar de hacer todo eso, en realidad, si no podemos creer
en Jesús como el Cristo, entonces todo lo demás es vano. Aunque yo me vuelva una persona que no comete ningún error y que no me volviera el hombre que no comete ningún error en el día, aún así, si yo no creo que Jesús es de Cristo, todo ese esfuerzo sería en vano. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces tenemos que entender profundamente qué tan grave es el pecado. En el Salmo 107 y versículo número 10, el salmista describe cómo viven las personas que están hoy separadas de Dios, y dice de esta manera: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, y aprisionados en aflicción y en hierros. Ahora yo me pregunto, ¿será que los que van a las iglesias hoy ya no viven de esa manera? Yo pregunto eso. ¿Será que los que dicen que creen que Jesús es el Cristo ya no viven de esa manera? Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Es que la gente separada de Dios está viviendo en tinieblas, está viviendo en aflicción. Todo esto, después de Adán, el ser humano en realidad nace en un valle de sombra y de muerte. Ahora usted puede entender más el Salmo 23, ¿verdad? Aunque camine en este valle de sombra y de muerte, porque al final el ser humano nace en ese valle de sombra y de muerte, y después va al valle de la destrucción final, al valle del tormento eterno. Pero la gente nace en el valle de sombra y de muerte. Por eso el salmista sabía esto, y él dice: aunque yo tenga que andar en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Es de eso era que estaba hablando el salmista. Así vive la gente en ese valle de sombra y de muerte. Así que si pensamos un poco, el hecho de que los no creyentes no conozcan la gravedad del pecado, pues puede parecer algo normal, ¿verdad? Porque como no conocen a Dios, porque no conocen la Biblia, porque no van a la iglesia, porque no tienen el evangelio. O sea, si los no creyentes no conocen la gravedad del pecado, pues parece algo normal. Pero que los que dicen creer en el evangelio, aquellos que dicen que tienen el evangelio, no conozcan la gravedad del pecado, esto es altamente destructivo de manera espiritual. O sea, yo puedo decir que tengo el evangelio, yo puedo decir que creo que Jesús es de Cristo, pero si yo desconozco la gravedad del pecado en mi vida, si yo ignoro esa gravedad del pecado en mi vida, esto es totalmente destructivo. Es muy destructivo. Por eso, si nosotros decimos que tenemos el evangelio, pero no podemos entender, no podemos comprender, ni siquiera sentir la severidad del pecado, es necesario que confirmemos si en realidad somos salvos. Si a mí yo puedo hacer lo que quiera y decir lo que quiera, y eso a mí ya no me redarguye, mire, tenga cuidado. Revisemos si de verdad somos salvos. Es que si no nos damos cuenta de la severidad del pecado, es equivalente ignorar lo severo del pecado es equivalente a creer que la obra de Jesús como el Cristo no es necesaria, que ya no es necesaria. Y entonces surgen un montón de cosas extremas. Gente, por ejemplo, sectaria, que empieza a decir: no, pues no importa, yo ya tengo el evangelio y yo puedo maltratar a cualquiera, puedo acusar a cualquiera, puedo condenar a cualquiera, puedo señalar a cualquiera, yo puedo hacer lo que me pegue la gana. Pero ¿será eso así? ¿O es que no hemos entendido qué tan grave es el pecado en la vida del ser humano? Y yo quiero que vaya conmigo a Primera de Juan 1:8. Y el apóstol Juan es uno de los que confiesa que
Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. El apóstol Juan dice que la Biblia se escribió para que creamos que Jesús es de Cristo. El apóstol Juan dice que el mentiroso es aquel que niega que Jesús es de Cristo. Pero el apóstol Juan también está diciendo en 1 de Juan 1:8 que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Así que decir que no tengo pecado, no tengo ningún problema, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, es problemático, es peligroso, es incluso equiparado a creer que, bueno, a mí no me importa lo que Cristo hizo, de todas formas ya lo hizo y yo soy libre de hacer lo que quiera. O sea, si tu conciencia no te está redarguyendo, si el Espíritu Santo no te está convenciendo de pecado, entonces yo tengo dudas de que tengas el Evangelio. Tengo derecho a dudarlo. Si no conocemos con claridad entonces la gravedad del pecado, corremos el riesgo de llegar a vivir como querramos y hacer lo que querramos, sin importar si producimos muerte, aún a nuestros consiervos de la evangelización mundial. Yo puedo llegar a creer eso, a mí no me importa nada. Si creemos que solo nosotros tenemos el Evangelio y los demás no lo tienen, caemos en esa postura. En realidad caemos en el error de ignorar la gravedad del pecado que aún está en nosotros. Y entonces, de verdad, es como ver la paja en el ojo de tu hermano, pero no ver la viga que hay en tu propio ojo. O es como el fariseo aquel de Lucas 18, ¿verdad? Del 9 al 14. El fariseo que llega y dice: gracias, Señor, porque yo sí tengo el Evangelio y aquel no lo tiene. Gracias, Señor, porque yo sí predico. Gracias, Señor, porque yo esto. Gracias, Señor, pero aquel no. Entonces, esa actitud, hermano, es una actitud del diablo. De verdad, eso no es un fruto del Espíritu. Y lo estoy diciendo porque yo creo que Satanás puede hacer su obra en medio de nosotros. Y lo estoy diciendo también para que nos guardemos en esos aspectos y que no caigamos en ese error. En realidad, yo no he visto a Satanás ni una sola vez, personalmente. Ni quiero verlo. No sé si usted, pero yo no lo he visto personalmente ni una sola vez. Y tampoco quiero verlo. Sin embargo, he visto la obra de Satanás. Y por eso sé que existe. Porque he visto su obra. Y esa obra de Satanás opera principalmente sobre las personas que tienen una vida de fe correcta. Así que usted es el blanco primario de Satanás. Por eso usted no puede tener ínfulas de grandeza, hermano. Nosotros tenemos que reconocer que solo por la misericordia de Dios es que podemos estar de pie ante el Evangelio. Amén. Entonces, yo no conozco a Satanás, pero conozco su obra. Por eso sigue haciendo su obra, incluso dentro de la evangelización mundial. Claro que sí. Y hay que conocer su obra. Hay que conocer su obra. Por ejemplo, si usted mira que en la iglesia se empiezan a perder las cosas, y mira que se perdió un celular, y después se perdió una Biblia, se perdió esto, y usted empieza a ver que sucede de manera frecuente. Aunque usted no haya visto a un ladrón, sabe que hay un ladrón. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Por lo que hace, por lo que hace, por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Por eso sabemos que Satanás también está actuando hoy. Jesús, quien es el Cristo, dijo también que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos.
Y que un día los ángeles se iban a encargar de separarlos, no nosotros. Así que va a haber un día que se va a evidenciar el trigo y se va a evidenciar la cizaña. No somos nosotros, es Dios el que se va a encargar de hacerlo. Según yo he podido leer, la mata del trigo se doblega cuando se llena de granos de trigo. Y los granos de trigo pesan. Y entonces la mata de trigo se doblega. Mientras que la mata de la cizaña, sus granos no pesan, así que no se doblega, porque no pesan, no tiene por qué doblegarse, es que su fruto no pesa. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces estoy dando la introducción de qué tan grave es el pecado. Y todavía no he entrado a explicar el tema, estoy solamente explicando cómo Satanás se ha encargado de oscurecer el evangelio y no nos hemos dado cuenta de qué tan grave es el pecado. Entonces, el pecado en realidad no solo esclaviza al no creyente, sino que hace lo mismo con el creyente y lo hace de manera constante. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2 y versículo número 11. Y quiero que lo lea, por favor. Primera de Juan 2:11. Y luego leeremos el versículo 16 también. ¿Lo tiene? Así que vamos a leer el 11 primero y luego leeremos el 16. Cuento a 3, 1, 2 y 3. Versículo 16. Entonces, el hecho de aborrecer a un hermano, el hecho de condenar a un hermano, la Biblia dice que solo con que le digas necio, ya pecaste. Y yo sé que le dices muchas cosas más, ¿verdad? Hasta hijos del diablo le puedes decir. Pero aquí está diciendo que el que aborrece a su hermano está en tiniebla. O sea, si yo entiendo la Biblia, entonces me voy a la realidad y puedo ver, si alguien aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y entonces de verdad el pecado no solamente esclaviza al no creyente, es que también lo hace con el creyente en el evangelio. Y lo hace de manera constante. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, hermano, no proviene del Padre sino del mundo. Y eso está presente en el ser humano. ¿O usted ya no? Pregunto. Ya no, a mí los deseos de la carne ya no, lo que hay en el mundo ya no, los deseos de los ojos ya no, si hasta el carnaval se van algunos. O publican ahí en el Facebook, bienvenidos a Mazatenango a celebrar el carnaval. Hermano, por eso estoy hablando de que no han entendido qué tan grave es el pecado. Por favor. No se ha entendido, hermano. No entendemos qué tan grave es el pecado y creemos que todo está bien. Así Satanás ha oscurecido nuestra mente, el evangelio, y ha oscurecido todo para que en realidad no nos demos cuenta que nosotros necesitamos el evangelio cada día de nuestra vida. Cada día. El pecado produce muerte y separación, no otra cosa. Es así como el mundo hoy se encuentra sin Dios, muerto espiritualmente. Y la Biblia enseña que solo en Jesús el Cristo se encuentra esta respuesta al problema del pecado. Porque solo Jesús como el Cristo es el sumo sacerdote de Dios que puede quitar el pecado del mundo.
Ese hecho de que Él sea el Cristo, el sumo sacerdote de Dios, es algo mucho más importante y mucho más poderoso que cualquier milagro o que cualquier señal sobre la tierra. Nuestro pecado ya fue perdonado de una sola vez, eternamente y perfectamente, solo por alguien, por Jesús, como el Cristo, el verdadero sacerdote que se encargó de perdonar todo nuestro pecado. Ahora, hay consecuencias todavía. En la Biblia encontramos diferentes referencias al pecado. Claro, hay muchas. Y claro que hay un pecado de muerte por el cual ni siquiera debemos orar. La Biblia lo dice. Entonces quiero explicar lo que yo he encontrado en la Biblia. Esta es mi humilde interpretación. No lo hago para atacarle a nadie, simplemente estoy explicando lo que Dios me ha mostrado en su palabra. Y hay 3 tipos de pecados que encuentro en la Biblia. Y sé que esto en algún lugar, cuando lo dije la semana pasada, alguien publicó ya que estamos desviados, que es teología, que hermano, entendamos la Biblia. Entendamos la Biblia. Por eso voy a aclarar esta noche ¿qué es lo que la Biblia enseña? Tal vez existan otras clases de pecado, pero yo humildemente he encontrado 3. Y son las que explico. Si usted encontró solo una, está bien. Pero yo quiero explicar desde la Biblia qué es lo que el Señor me ha mostrado en su palabra. Entonces quiero empezar hablando del pecado original. Pecado original. Estamos claros acerca del pecado original. Pero si yo pregunto a ustedes qué es el pecado original, me van a decir qué fue lo que pasó, pero no me pueden explicar qué es. Entonces quiero empezar diciendo que el pecado original es un estado. El pecado original es una condición de muerte. Eso es el pecado original. Es un estado en que el ser humano se encuentra desde Génesis 3. Es la condición de muerte en que se encuentra todo ser humano desde Génesis 3. Eso es el pecado original. Entonces lo voy a explicar para que no digan que no sé lo que estoy hablando. El pecado original produce muerte. Este es exactamente el pecado original, el que produce muerte. En Primera de Juan 5:16, quiero que vaya. Primera de Juan 5:16. Dice, si alguno de ustedes, mire, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. ¿Qué debe hacer? No dice que lo condene, no dice que lo ataque por las redes sociales, no dice que lo acuse. No. ¿Qué dice que hay que hacer? ¿Debe qué hacer? A orar por él. Doble sus rodillas y ore por él. Amén. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces ore por él. Esto es lo que la Biblia dice. No sé si eso es lo que dice su versión, pero esto es lo que el apóstol Juan está diciendo. Si alguien ve a un hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a esa persona. Dios le va a dar vida, no usted, no yo. Dios le va a dar vida a esa persona. Amén. Y dice, pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados son de muerte.
¿De qué está hablando la Biblia? Claro que hay un pecado original. Ese es el pecado que produce muerte. Pero hay otros pecados que no producen muerte, pero son pecados. Por eso es que yo hablo de 3 clases de pecados. No es teología, es Biblia. Es evangelio. Hay otros pecados que no llevan a la muerte. Claro que el pecado original es el que lleva a la muerte. ¿Y qué es el pecado original? Es no creer el evangelio. Es no creer que Jesús es el Cristo. Y esto produce muerte espiritual. Claro que sí. Ha producido la muerte física también. Y termina produciendo la muerte eterna. Claro que sí, ese es el pecado original. Pero la Biblia dice que hay otra clase de pecados. O sea, malas acciones, malas actitudes, que no producen muerte eterna ni espiritual. Pero la Biblia dice que son pecados. Amén. Si revisamos entonces Génesis 3, del 5 al 7. Génesis 3, del 5 al 7, nos vamos a encontrar con el pecado original. Desde Génesis 3, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les van a abrir los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Aquí vemos entonces, en primer lugar, la tentación de Satanás, el engaño de Satanás. Luego podemos encontrar la desobediencia del ser humano a la palabra que Dios ya había dado. Se rompió el pacto gracias a la incredulidad y a la ignorancia de la palabra de Dios. Se rompió el pacto. La arrogancia de saberlo todo apareció. Yo me imagino a Adán y Eva en ese momento. Ellos creyeron que solo ellos tenían el evangelio. Ellos creyeron que solo ellos conocían. Es más, no les importó lo que Dios dijo. No les importó lo que la palabra de Dios dijo. No les importó nada. Ellos creían que ellos lo sabían todo, que no necesitaban a nadie, que no necesitaban nada más. Y entonces ellos creyeron que ellos lo podían todo. Incluso no necesitaban a Dios, según su arrogancia de saberlo todo. La avaricia por obtener más sabiduría también los consumió. Querían tener más sabiduría. Ya eran sabios y querían más sabiduría. Eso es avaricia. Ya querían también más posición. No es que no nos conformamos con representar a Dios. Queremos ser como Él. Queremos ser Mesías. Queremos ser ungidos. Ay, hermano, ese es el problema de Adán y Eva. Más relevancia para sí mismo. Y en realidad, ¿quién puede negar que Adán y Eva conocían a Dios? ¿O tampoco tenían el evangelio? Tenían a Dios, lo conocían, hablaban con Él, dependían de Él, vivían con Él, hablaban con Él, caminaban con Él. No me digas que no tenían el evangelio. Claro que sí. Pero ¿qué los botó? Su incredulidad a la palabra de Dios, su ignorancia a la palabra de Dios. Ellos creyeron que solo ellos podían tener la verdad absoluta. Incluso creyeron que ni Dios podía detenerlos. Eso creyeron. Y no les importó lo que Dios les había dicho. Entonces, este es el pecado original. Efesios 2:1 lo confirma. Cuando leemos Efesios capítulo 2 y versículo número 1. Antes, ustedes estaban ¿qué? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿A causa de qué? A causa de sus delitos y de sus pecados. A causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Estábamos muertos. Esta es la condición. Este es el estado del ser humano. Es de muerte gracias al pecado.
cuando está separado de Dios, muertos a causa de la desobediencia. Ese es el pecado original. Está muerto a causa de la desobediencia. Y sus muchos pecados son otros pecados. O sea, estaban separados de Dios, pero también todos sus demás pecados los separaban de Dios. A tal grado que en Juan 8:44 Jesús mismo dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. O sea, vemos cómo se pierde la identidad del hijo de Dios y se vuelven hijos del diablo gracias al pecado. Es gracias al pecado. Todo esto sucede por el pecado original, que consiste en haber desobedecido la palabra de Dios. Ese es el primer pecado del ser humano. No es algo ético realmente, no es algo moral tampoco, no es algo religioso. Es sencillamente haber desobedecido a Dios. Al no creer la palabra de Dios, tampoco pudieron obedecer a Dios. Y entonces vienen las consecuencias. Se perdió el pacto, se perdió la palabra de Dios. No es que sencillamente el ser humano desobedeció, no, es algo mucho más grande, mucho más profundo, porque se perdió la bendición original, se oscureció la imagen y la semejanza, y se perdió el pacto con Dios. Todo esto pasó gracias al pecado original. Por eso el pecado original es lo más grave. Pero no solamente eso, es que el ser humano a partir de ahí se volvió carne. Quedó en un estado de carne, en un estado de pecado, en un estado de muerte. Y todo lo que haga es pecado. No importa que también lo haga, es pecado. Está en estado de muerte, en estado de carne. Génesis 3:7 dice, aquí está Génesis 3:7, dice que en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El ser humano se volvió carne. Ese es el estado del ser humano hoy. Hoy estamos en un estado de carne y por lo tanto esta vieja naturaleza está metida todavía en nosotros. El ser humano se volvió carne, dejó su estado de un ser espiritual y se volvió un ser carnal, que ahora tiene que morir, tiene que sufrir, tiene que aguantar las enfermedades. Eso es así. Y entonces en todo el trayecto de la historia nació la moral y nació la ética, diciendo cómo debe comportarse el ser humano con los demás. Y entonces pensaron que así se resolvía el pecado, pero ese no es el problema. Es que el pecado es original. El pecado original no se resuelve con ética, ni con moral, ni con religión. El pecado original, el estado de carne, es la condición del ser humano hasta el día de hoy. Por eso necesito el evangelio cada día. Amén. Por eso necesito el evangelio cada día. Jesús habló de este pecado original cuando dijo así en relación a la obra del Espíritu Santo en Juan 16. Quiero que vaya a Juan 16, 8 y 9. Juan 16, verso 8 y 9. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado, ¿por qué dice? De pecado, ¿por qué? Entonces el pecado original es no creer en Él como el Cristo. Ese es el pecado original. Amén. Y ese es el pecado que produce muerte. Entonces, este pecado original solo se resuelve cuando podemos creer en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces se resuelve el pecado original. Si usted va un poco atrás en Marcos 3, 28 al 30. Marcos 3, verso 28 al 30. Usted puede leer ahí en ese pasaje de Marcos 3, 28 al 30. Y dice, les digo la verdad. Jesús está hablando. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. O sea, hay otros pecados que pueden ser perdonados. ¿Sí?
Hay otros pecados que sí pueden ser perdonados, les está diciendo. Cualquier pecado, cualquier blasfemia pueden ser perdonados. Está hablando de otros pecados. Pero el verso 29 dice: pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Y les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Entonces, en primer lugar, hay otros pecados. Pero Jesús el Cristo les dijo a los judíos que no creían que Él era el Cristo, que no creían que era el Espíritu Santo el que lo había ungido. Los que no creían esto, que este era el pecado que no sería perdonado jamás. O sea, este es un pecado que lleva a la muerte. Y los judíos no podían creer que Jesús fuera el Cristo, el ungido por el Espíritu Santo. Así que tampoco podían creer el testimonio que el mismo Espíritu Santo daría cuando viniera. No podían. Y entonces este es el pecado original. Este no puede ser perdonado. Amén. Entonces voy ahora al otro punto. Como sé que los de la evangelización mundial conocen hasta aquí, ¿verdad? Medio. Entonces voy a explicar los otros dos que yo he encontrado. El pecado personal. Ya vimos que el pecado original es un estado, es una condición de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el pecado personal? El pecado personal, mis amados hermanos, es todo lo que hacemos cuando no hemos sido libres del pecado original. O sea, es todo lo que usted hace sin el evangelio. Es todo lo que usted hace, ¿sí? Cuando usted no ha resuelto su problema espiritual, todo lo que usted haga es pecado. A tal grado que la Biblia dice: todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Y por qué dice eso? Porque si no tenemos la fe correcta, todo lo que hagamos en nuestra vida va a ser pecaminoso. Ese es el pecado personal. Vamos a ir ahora a Efesios 2. Igual, habíamos visto el versículo número 1, ¿verdad? Efesios 2. Solo que ahora vamos a ver los versículos siguientes, 2 y 3. Efesios 2, versos 2 y 3. Y dice de esta manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en el versículo 1 de Efesios 2 vimos el pecado original, el estado de muerte. Pero en estos dos versículos podemos ver que nos hablan de los pecados personales y de los pecados generacionales, ¿sí? Debido al pecado que produce muerte, el estado de nuestra vida era de muerte. Y todo lo que hacíamos en el estado de pecado original es muerte. Es muerte. Todo lo que hagamos, no importa si moralmente es bueno o si éticamente es bueno, es muerte. Es muerte fuera de Dios. Es muerte. Así lo describe la Biblia. Los pecados personales están en cada uno de nosotros. Aunque nosotros los ignoremos, aunque no lo creamos, aunque digamos que no existen, aunque digamos que solo hay un pecado, aunque digamos que eso no es pecado, la Biblia sigue diciendo que es pecado. Y yo creo la Biblia. Amén. Yo creo lo que la Biblia dice. No creo lo que un líder dice, creo que lo que la Biblia dice. Entonces, esto es pecado. Mientras estemos en esta tierra, nuestra condición es carne, y por lo mismo vamos a estar afectados por la caída de Adán y Eva.
Es así en todo. Aún al comer podemos pecar. ¿Sí? De verdad. ¿Cómo se come usted los chicharrones? Con las carnitas. Incluso al comer podemos pecar. De verdad. Si usted lee, por ejemplo, Romanos 14:23. Romanos 14:23, el apóstol Pablo, el que hizo la evangelización mundial del Imperio Romano. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, hasta dudar sobre lo que uno come es pecado. Entonces hay gente que dice, ¿será que puedo comer chicharrones o no? ¿Será que puedo comer camarones o no? ¿Será que puedo comer? ¿Ah? Y si está dudando, dice que es condenado. Se condena a sí mismo, porque no tiene fe. Y entonces todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Sí? En primera de Juan 3:8, este es un pasaje que usted conoce muy bien, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya vimos anteriormente cómo la Biblia habla de otros pecados que no producen muerte. Y por eso dice la Biblia que se puede pedir perdón. Y claro que hay un pecado que es el pecado original, por el cual no hay ni siquiera que orar. O sea, no hay ni siquiera que orar, no se puede. Aunque usted quiera decirle, Señor, Padre, el pecado original de fulano, lo que podemos pedir es misericordia, y que Dios tenga misericordia de él. Pero no podemos pedir que le sea perdonado. Es que sin la misericordia de Dios nunca será perdonado. El que practica el pecado es del diablo. Eso dice la Biblia. Entonces, si podemos ver en primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. No sé si este versículo está en su Biblia, en la mía sí aparece. Así que me gustaría que lo leyera. Primera de Juan 1:9. Cuento a 3. 1, 2 y 3. Que si confesamos nuestros pecados, esos son los pecados personales, los pecados que están en nosotros todos los días. Pero si los confesamos, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si yo creo que no tengo pecado, si yo no creo que hay pecado personal, entonces yo no lo puedo resolver, no puedo pedirle perdón a Dios, yo no puedo acercarme a Dios con una actitud de verdad, de decirle, Señor, me equivoqué hoy, perdóname. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no está hablando del pecado original, está hablando de pecados personales. Jesús es el Cristo y Él vino para resolver los pecados personales de cada uno de nosotros también. Claro que sí. La Biblia dice en Hebreos 2, 14, 15. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, estamos en la carne, participamos de carne y sangre. Él, o sea Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, como dice, sometidos a esclavitud, sujetos a servidumbre. ¿Y por qué estaban así? Por sus pecados personales, porque no se podían resolver, porque nadie podía hacer nada por ellos. Pero para que ya no anduviésemos sujetos a la servidumbre de Satanás,
Gracias al pecado, Jesús el Cristo vino a resolver dicho problema en la cruz y la resurrección. O sea, en la cruz y la resurrección se resolvió todo el problema. Allí se resolvieron nuestros pecados personales. Así que necesitamos el Evangelio cada día en nuestra vida para que esos pecados sean resueltos. Jesús, el Cristo, lo enseñó a sus discípulos enseñó a sus discípulos sobre este punto. Se recuerda de aquel momento cuando Él va a ir a la cruz. Y antes de ir a la cruz, Él los reúne y les lava los pies. Se recuerda, ¿verdad? El lavatorio de pies. El lavar los pies en el tiempo de Cristo significaba limpiar lo sucio en ellos. Y los pies, en la enseñanza de todo el Antiguo Testamento, representan la conducta, el caminar, mis acciones. Eso representan mis pies en todo el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué es lo que está pasando acá? Él les lavó los pies. ¿Y qué hizo? Tomó agua y le limpió los pies. No se los limpió exfoliándoselos con alguna arena que las hermanas usan. No, usó agua. Es que solo la palabra puede limpiar nuestros pies. Amén. Se pueden exfoliar muy bien los pies de una persona, pero en realidad solo la palabra de Dios puede limpiar nuestros pies manchados, no otra cosa. Entonces en Juan capítulo 13, Juan 13, del versículo 7 al 10, me parece que está el pasaje. Jesús les enseñó que hicieran esto. Y entonces en algunas iglesias hoy practican el lavatorio de pies. Incluso usted, cuando iba a los encuentros, no estaba autorizado para las hermanas hacer lavatorio de pies, pero ellas hacían lo que querían. Entonces igual hacían lavatorio de pies, ¿verdad? Así de obedientes son las hermanas. A alguien se le ocurrió que había que lavar los pies y lavaron los pies de todo. Y seguía lavando. Y nunca. Y sí lo hacían. Y nosotros sabíamos que lo hacían. Pero de verdad, ¿será que Cristo dejó esto para que se practicara como una liturgia dentro de la iglesia? No, revisemos bien lo que está enseñando este pasaje. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, báñame de una vez, ¿verdad? Y Jesús le dijo: el que está lavado o limpio, ¿qué dice? No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Y vosotros qué? Limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos. Por eso en la evangelización mundial también hay que decir: aunque no todos, ¿verdad? Si yo no creo que la Biblia habla de pecado personal, yo no voy a limpiar mis pies, porque no lo creo. Entonces no me importa hacer lo que quiera y trayéndome a cualquiera y pasándome a cualquiera y haciendo lo que quiera. ¿Por qué? Porque no creo eso. Lógico, así es. Pero Jesús enseñó eso y les dijo: hagan esto. ¿Pero de qué les estaba diciendo? Es que esto estaba hablando de limpiar sus pies del pecado personal. Ustedes ya están limpios, solo límpiense con mi palabra, límpiense con mi agua, límpiense, hagan esto con otros, límpienle los pies. Y entonces la iglesia viene y cree que eso es, entonces hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que lavarle los pies una vez al año, una vez al mes. No, Jesús no estaba diciendo que se volviera una liturgia, no, sino que estaba hablando de la evangelización mundial también. Vayan, lleven el agua, sírvanle a los demás, sean servidores de los demás y límpienle sus pecados. Eso es lo que está diciendo.
Eso es el lavatorio de pies. Amén. Bueno, voy al último punto entonces. El pecado generacional. El pecado de las generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acá? Ya vimos que el pecado original es un estado, es una condición de muerte. Ya vimos que el pecado personal son todas aquellas acciones que cometemos sin el Evangelio, todo lo que hacemos fuera de la palabra del Señor. ¿Usted maltrató a alguien hoy? Eso está fuera del Evangelio. Pecados personales. ¿Se enojó con alguien hoy? ¿Miró mal a alguien hoy? ¿Le dijo necio a alguien hoy? Bueno, es todo eso pues, ¿verdad? Todo eso son pecados personales que manchan sus pies. Tercer punto, el pecado generacional. ¿Qué es? El pecado generacional es el que se le traslada a la descendencia y que se conoce como idolatría. Esta es la verdadera idolatría. Muchos hoy atacan a aquellos que tienen sus imágenes y dicen, ay, esos son idólatras. Yo como ya no soy idólatra, pero tienen un montón de ídolos adentro de su corazón. Ya no tienen a su San Judas Tadeo, pero adentro tienen un montón de cosas, ¿verdad? Ya no le piden al niño de Atocha, pero por dentro tienen un montón de ídolos, empezando con su familia, sus hijos. ¡Ay, Dios! Cuidado quien toca ídolos. Eso es idolatría. Si Dios no ocupa el primer lugar, es idolatría. Ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Piensa, tu trabajo, tu empresa, tu negocio, tus propiedades, tu dinero, lo que quieras. Tu chucho incluso. Mascota, perdón. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice de esta manera: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Cómo dice su versión? La vana manera de vivir, ¿verdad? Que heredaron de sus padres, dice. Así es, ¿verdad? Esa no fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Amén. Jesús es el Cristo, el que fue revelado. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado generacional que fue heredado de nuestros buenos padres, ¿verdad? De ellos heredamos la vana manera de vivir. Así lo dice la Biblia. Entonces, solo a través de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección se resuelve el pecado de la idolatría, el pecado generacional. Es por ello que necesito el Evangelio cada día en mi vida. Amén. Revisemos un poco las generaciones. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que usted heredó? Pensemos qué heredó. ¿Qué heredó de sus padres? El carácter, ¿qué más? Tradiciones, ¿qué más? Enfermedades, vicios,
idolatría. Entonces, cuando usted hace un listado, se da cuenta que sus padres no le transmitieron algo tan bueno. Por eso la Biblia dice la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Por eso la Biblia habla eso. Pero revisemos, las generaciones heredan primero el pecado original. No han nacido y ya tienen el pecado original heredado desde sus padres. Miren qué regalito. Por eso que dice que cada niño trae un pan debajo de su brazo. Lo que no habían entendido es qué clase de pan es, ¿verdad? Es que ya traen el pecado original. Las generaciones heredan el pecado personal de sus padres, claro que sí. Claro que lo heredan. La vana manera de vivir es heredada de tus padres. Heredan el estado de muerte espiritual, también. Heredan el estado de maldición, también. Heredan la enfermedad, también. Heredan la muerte física, también. Heredan los síntomas o consecuencias del problema espiritual, también. Se hereda la identidad como hijos del diablo, también. El pecado se transmite y esto se hereda por las generaciones. Mire qué paquetillo. No me diga que no hay pecado generacional. Ese es el que se traslada y se ubica como la idolatría, que son todas las cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Por eso el salmista en el Salmo 51, versículo 5, David, el salmista, el dulce cantor de Israel, ¿cómo se llama? El adorador conforme al corazón de Dios, el que había estado en el secreto de Dios, el que cantaba a Dios. Él terminó diciendo en el Salmo 51, 5, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Y dónde se concibe? En el vientre. ¿Cómo dice otra versión? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, qué paquete el que usted traía debajo de su brazo. Sí, ese es el ser humano, hermano. Eso se va heredando. La vana manera de vivir, separados de Dios, lleva a las generaciones a vivir amando al mundo, ignorando el evangelio, honrando cosas creadas en lugar de adorar a Dios. Llegan a aborrecer a Dios cayendo en la idolatría. Levantan dioses de verdad a los cuales adoran. La idolatría más grave entonces no es la física, sino la idolatría espiritual. Cuando dejamos a Dios y buscamos ídolos para seguir. Filosofía, religión, buenas obras, esfuerzo humano, posesiones. Y en lugar de agradar a Dios buscamos todo eso. Todo esto es idolatría. Es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, sea lo que sea. Incluso la evangelización mundial. Así de grave. Éxodo 20, versos 4 y 5. Es un pasaje que es muy citado en esta parte. Éxodo 20, versos 4 y 5. Y lo cito porque está en la Biblia, no porque lo citen los del movimiento profético de hoy, ¿verdad? Para argumentar un montón de mentiras. Éxodo 20, 4 y 5 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y cómo se resuelve este problema generacional? Antes nosotros rompemos, ¿qué decíamos nosotros? ¿Cómo orábamos? Ya se me olvidó orar así. Es bueno, ¿verdad? Que ya no me acuerdo yo cómo se oraba. Rechazo, reprendo, corto. ¿Qué más? Cancelo, acto y un montón pateamos. Ya pateamos, no.
O sea, tantas cosas que nosotros, para cancelar la maldición generacional, el pecado generacional, y lo que necesitamos es el Evangelio. Amén. Ahora le da risa, antes se ponía todo serio cuando yo decía eso, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es el Evangelio, es creer que Jesús es el Cristo y que Él ya se encargó de todo, que Él ya lo resolvió. Así que si les enseñamos a nuestras generaciones el Evangelio, se resuelve el problema de las generaciones. Amén. Entonces, la Biblia describe algunas cosas como idolatría. En Colosenses 3:5 está hablando de cosas de este mundo y dice que esto es idolatría. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y todo esto tiene que ver con la forma de vivir de las personas. A mí me impresiona cómo los padres se esfuerzan mucho por darles a sus hijos lo mejor en esta vida, pero están fracasando en lo más grande, están fracasando en lo más importante. ¿Y por qué? Porque no conocen el Evangelio del que habla la Biblia, y entonces no lo pueden dar porque no lo tienen. Y entonces los padres fracasan en lo más grande para sus hijos. Están fracasando de esta manera. Esto sucede porque los padres no saben la gravedad del pecado y tampoco quieren conocer más de eso. No les interesa, no les importa, lo ven superficialmente. Incluso sucede dentro de los de la evangelización mundial, lo ven superficialmente y no tienen claro el problema del pecado. Es que nuestros hijos y nietos deben creer y obedecer el Evangelio. Debe darles el Evangelio. No, eso no es una... Los hermanos coreanos empezaron a correr con el programa Finisher, y amén, es una escuela Finisher, y gloria a Dios por la escuela Finisher, ¿ya? Pero la Biblia nos enseña que debemos dar el Evangelio a nuestros hijos. Amén. Eso debiera suceder a diario en nuestras vidas, porque solo de esa manera se resuelven estos tres tipos de pecado. Solo dándoles el Evangelio para que lo puedan creer y lo puedan obedecer. Se hizo un censo en Estados Unidos, en un determinado estado, y se descubrió que el 80% de los padres se encarga de educar a sus hijos en conocimientos. O sea, le dan mucha importancia a que sus hijos se preparen académicamente. 80%. 17% educa a sus hijos en las cosas de la vida humana. O sea, que sean buenas personas, en lo moral, en lo ético. Le enseñan a sus hijos 17%, mire. Y solamente un 3% se ocupa de enseñar la Biblia. Así vive el ser humano. Yo voy concluyendo esta noche. Santiago 4:17 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O sea, si ignoramos el Evangelio, si ignoramos obedecer el pacto de la evangelización mundial, hermano, fracasamos, porque es pecado saber que lo tenemos que hacer y no lo hacemos. Es que solo con el Evangelio se resuelve el problema del pecado. Y el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el verdadero sacerdote que nos dio su sangre para perdonar todos nuestros pecados en la cruz y la resurrección. Así que hoy hemos entendido más profundamente la gravedad del pecado. Y sabemos que Jesús es el Cristo. Él es el Evangelio. Él es la única respuesta de Dios al problema del pecado. Entonces, si el Evangelio está en mi vida de fe, todo cambia. Todo cambia. Mi pecado original ya se resolvió. Mis pecados personales pueden ser perdonados y puedo enseñar a mis generaciones a vivir en el Evangelio para que no sigan las corrientes de este mundo y no amen las cosas de este mundo que son idolatría. Se resuelven estas tres clases de pecado. Entonces concluyo leyendo 1 de Juan 2, versos 15 al 17. Y dice: no amen a este mundo
ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Que podamos en realidad aferrarnos al Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que podamos correr para preparar la venida de Cristo en nuestros días. Amén. Entonces, espero que usted ahora tenga más claridad acerca de por qué la Biblia habla de estos tres tipos de pecado. No es algo que yo diga, es que en la Biblia lo enseña. Amén. Y espero que edifique su vida con esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que cada día nos puedas revelar a tu Hijo, el Cristo, en nuestras vidas, Señor. Que en realidad podamos vivir, Señor, aferrados a este Evangelio que nos ha revelado en toda tu palabra. Que podamos creer, Señor, que Jesús es el Cristo cada día de nuestra vida y que podamos cumplir el pacto de la evangelización mundial, Señor, porque para eso estamos en esta tierra. Y tu palabra dice, Señor, que todo aquel que hace lo que a ti te agrada, Señor, es un bendito. Por eso te bendecimos en esta hora, porque nos has revelado el Evangelio y nos has permitido ser parte de la evangelización mundial. Oramos, Señor, para que tu palabra nos dé esa vida cada día y que no nos detengamos cumpliendo tu voluntad sobre la tierra. Oramos por todos, Señor, los discípulos de todas las naciones, Señor, y ponemos delante de ti a cada uno de ellos y te pedimos, Señor, que tú les dé la fuerza, la fe, Señor, necesaria para no desmayar, Señor, sino que creyendo que Jesús es el Cristo, puedan mantenerse firmes siempre. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén.